Bueno, hay varios factores. Yo creo, vamos a ver, históricamente, voy a intentar ser ordenado en la exposición. Históricamente, bueno, desde el final de la Guerra Fría, pues, finales de los 80, primeros de los 90, pues bueno, la desaparición del Pacto de Varsovia, la caída del muro de Berlín, todo esto marca un cambio de era. Yo creo que probablemente uno de los más importantes eh, que hemos vivido en el siglo XX y primeros del XXI, ¿no? Donde estamos ahora. Claro, esto supone, primero, la generación del famoso dividendo de la paz, que hace que los recursos que se destinaban a tener unas estructuras industriales, militares, etcétera, que eran muy grandes. Había algunos países que dedicaban a defensa el 9, el 10, el 11% de su Producto Interior Bruto, cuando hoy estamos, bueno, pues ya una cifra buena, como nos dice la OTAN, sería el 2%, ¿no? Bueno, pues todo ese dividendo de la paz genera realmente un cambio tremendo. ¿Por qué? Por un lado, recursos que se destinan a otro tipo de actividades, pues más educación, sanidad, etcétera, que son absolutamente necesarias también, obviamente. En segundo lugar, esa reducción presupuestaria lo que genera son enormes excesos de oferta. Es decir, las distintas industrias de defensa de los países se encuentran con que, bueno, ahora ya no hay tanto presupuesto, por lo tanto tienen que reestructurarse para mantener lo que tiene que mantener cualquier empresa o cualquier sector industrial, que es cierta rentabilidad, capacidad de generación de valor añadido, capacidad de generación de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, en esa situación en que nos encontramos con caídas presupuestarias enormes, el primer paso lo dio Estados Unidos en los años 90, particularmente pues, bueno, en el año 93, con la famosa última cena que se llamó, ¿no? Reuniendo a los principales industriales de defensa del país y diciéndoles básicamente pues, que cuando os vuelva a invitar a cenar me gustaría que fuerais menos, ¿no? Eso es hacer política industrial de defensa de una forma bastante taxativa, ¿no? Claro, esta reunión, esta última cena, dio pie a una situación nueva en la cual se les pedía a las empresas pues que redujeran sus capacidades en términos de tamaño, fundamentalmente, en términos de generación de oferta, y llevó a un proceso de consolidación industrial, un proceso de concentración, si queremos, en el cual al final, yo creo que en el artículo hay un gráfico que lo muestra y al final se quedaron 4 o 5 empresas, pues las que conocemos hoy, Raytheon, Boeing, pues, Northrop Grumman, General Dynamics, etcétera, en el caso de Estados Unidos, que fueron capaces o que están siendo capaces de sobrevivir, mejor o peor, con mayor o menor capacidad y demás, y que al final lo que llevó es a que haya un conjunto en los años 90 y primeros 2000, un conjunto importante de fusiones y adquisiciones en el ámbito de la defensa aeroespacial, seguridad, etcétera, ¿no? Aunque esto fue así en el caso estadounidense, resulta que en el caso europeo fue, primero, mucho más lento el proceso de consolidación, con unas características también diferentes. Eh, de hecho, a día de hoy, en el caso de la Unión Europea, como, digamos, como conjunto, ni siquiera hemos terminado ese proceso y lo mantenemos vivo. Si es verdad que han aparecido algunos grupos como el grupo Airbus o el grupo Leonardo en Italia o Thales en Francia, etcétera, que van en esa misma línea, ¿no? De agregación de empresas de distintos sectores para crear un cierto conglomerado industrial en el ámbito de la defensa, ¿no? Pero también es verdad que tanto la estructura económica como la estructura financiera en el caso europeo es distinto a la de Estados Unidos. Y los distintos grupos que pertenecen o que están dentro de ese ecosistema de la defensa
se mueven de forma distinta. Por ejemplo, hay algunos autores que distinguen entre el proceso de consolidación más anglosajón con relación al proceso de consolidación, digamos, de europeo continental, ¿no? Y tiene cierta lógica, porque, por poner un ejemplo sencillo, en el caso anglosajón, las empresas, no solo las de defensa, pero en términos generales, e incluyo las de defensa también, son mucho más proclives a entrar en los mercados de capitales, ¿no? A cotizar en bolsa, etcétera. Y son muy flexibles a la hora de adaptarse. Eso también lo da su estructura de mercado de trabajo. Y en el caso europeo, sin embargo, tenemos mayores rigideces. También es verdad que Europa no es un país, es un conjunto de países, con lo cual las tomas de decisión empresariales son más parciales, están más cerradas. Cada país puede tomar sus propias iniciativas en términos digamos, de consolidación o de políticas industriales de defensa, con lo cual es mucho más complejo el tema, ¿no? Llegados un poco más al punto en el que estamos hoy, yo creo que hay un paso importante que se ha dado yo creo que desde 2016 con la famosa estrategia global de la Unión Europea, que es el paso de vamos a hacer algo dentro de la Unión Europea para la industria de defensa. No para la industria de defensa para que se beneficie, no, vamos a hacer algo para que se beneficien los países, sus capacidades, su capacidad no solo industrial, sino militar, de disuasión, etcétera, y vamos a dar un paso importante. Yo creo que en los últimos 5 años sí se ha dado en el caso europeo, ¿no? Que es esa política que partió también desde el Tratado de Lisboa con la famosa PESCO hasta el Fondo Europeo de Defensa y el par de años que hemos tenido de impasse ahí haciendo pruebas con el PADR y demás. Yo creo que al final empieza a haber una cierta, digamos, convergencia limitada en ese sentido.